Pues que Dios nos bendiga en esta mañana a cada uno de nosotros y vamos en esta mañana a poder compartir la santa y hermosa palabra del Señor. Hemos comenzado la semana pasada con una serie que tiene que ver con conocer a Dios, donde le estamos conociendo a través de sus nombres. Y la semana pasada pudimos ver dos nombres acerca de Dios, porque es de la manera como nosotros nos acercamos a través de las Escrituras y a través de sus nombres nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Y vamos a ir viendo eso domingo tras domingo, no solamente de una forma teológica, por decirlo así, de ver qué significa su nombre o diferentes nombres que nosotros vemos en las Escrituras, sino también aplicándolo a nuestra vida. La semana pasada estuvimos viendo Él y también estuvimos viendo el nombre de Dios que la Reina Valera, que es una Biblia muy fiel, pero cuando se tradujo el nombre de Dios tal cual del original, pues se puso ciertas vocales ahí que no son totalmente adecuadas. Por ejemplo, si ustedes son observadores y todo lo demás, cada vez que leemos la palabra del Señor o cada vez que yo leo la palabra del Señor, usted nunca me verá a mí decir Jehová. Yo nunca digo Jehová, nunca. Digo el Señor o digo otra cosa, o Yahvé, pero Jehová nunca lo digo porque es una mala traducción. Sin embargo, en el original sí aparece, pero no aparecen solamente las consonantes y solamente no aparecen las vocales. Eso es en el hebreo. Pero todas las veces que nosotros encontremos en las Escrituras el nombre de Dios con la palabra Él, tiene que ver con el nombre de Dios. Inclusive los nombres de las personas del Antiguo Testamento que empiezan o que terminan con Él, también tienen que ver con el nombre de Dios y es una perspectiva, es una característica acerca del nombre de Dios que llevan esas personas escritas. Así que vimos Él, que significa Dios, y también estuvimos viendo esa palabra Yahvé, por la que se nombró, ¿verdad?, de lo que significa Dios. Y es algo extraordinario, maravilloso acerca de la naturaleza de Dios. Pero hoy vamos a seguir, pero mientras estaba preparando el mensaje, me hice un alto en el camino. De hecho, le dije a mi esposa, mira, tengo esta intención de predicar el domingo acerca de conocer más a Dios, como vamos a ver, pero lo que voy a hacer en esta mañana, lo que voy a hacer no es nombrar nombres de Dios, que lo vamos a continuar, sino quiero hacer una parada en el camino y quiero traer una reflexión para nosotros mismos de meternos más y más acerca de esto. Así que el título del mensaje de hoy, díselo al que está al lado, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Le conoces? Y es hablando acerca de nuestro Dios. Y dice la palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo concretamente 9 y versículo 23 en adelante, dice de la siguiente manera. Así dijo, y ahora aparece el nombre que le dije antes, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Nadie se alabe en esto, sino lo siguiente. Mas alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, en que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Por estas cosas quiero, dice el Señor. ¿En qué debemos nosotros de alabarnos? Si es que hemos de alabarnos en entendernos, en entender al Señor y conocerle, en que Él es el Señor. Así que la pregunta de hoy es obvia, si conocemos o no a nuestro Señor. Ahora, quiero decir algo. Nosotros por nuestra propia naturaleza, por nosotros mismos, no podemos conocer a Dios. Precisamente no podemos conocer a Dios porque hay entre Dios y nosotros una barrera. Y esa barrera se llama pecado. Y ese pecado lo que hace es cegar nuestro entendimiento. Y al cegar nuestro entendimiento, usted y yo no podemos llegar a conocer a Dios. Ni de cerca le podemos conocer porque estamos en pecado. Hay esa barrera
y esa barrera tiene que ser quitada para que nosotros podamos entender y comprender, ¿qué cosa? La naturaleza del Señor. Así que el ser humano, todos nosotros en la gran mayoría, tienen una concepción acerca de Dios, en la gran mayoría de los casos, muy equivocada, equivocada. De hecho, nuestro Señor Jesucristo aclaró esto en un punto determinado cuando Él está hablando con ese grupo tan religioso que se decía conocer a Dios, los llamados los fariseos, aquel grupo religioso que se encontraba en el tiempo de Jesús. La verdad que cuando yo veo a los fariseos y veo a Jesús con ellos, a mí eso me emociona porque veo que Jesús siempre tiene una palabra. Los fariseos en su humana sabiduría buscando la forma, la estrategia de hacer errar, equivocar al Señor para un poquito trancarle, ¿verdad? Tú eres un falso maestro, te hemos trancado, ya te hemos pillado, pero no hay ninguna forma de pillar al Señor. El Señor no es que se salga por la tangente, ellos le hacen una pregunta y Jesús le hace otra. Bueno, si contestamos esto nos dirá que viene el cielo, y si contestamos esto que viene el bautismo de Juan. No sabemos. Y ahí, entonces yo tampoco les voy a contestar si yo vengo del cielo o no vengo del cielo. Pero en cierta ocasión, Jesús hablándole, les dice a ellos lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús, al Mesías, a quien tú has enviado. Les estaba diciendo a ese grupo, la vida eterna consiste en conocer a Dios, el Padre, y también consiste en conocerme a mí, a quien el Padre envió en la tierra. Porque ellos estaban rechazando y renunciando acerca de Jesús, del Mesías, que era como si fuera un hombre más, pero no era un hombre más, era Dios mismo. Ahora bien, es curioso que cuando uno empieza a conocer a Dios y empieza a acercarse acerca de Dios y tener conocimiento más de Dios, esa palabra o esa concepción de conocer a Dios es la misma que aparece en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva, cuando Dios los había creado, y dice la palabra, y se conocieron al uno al otro. Hubo una intimidad, evidentemente hubo una intimidad física en lo sexual, y los dos se conocieron íntimamente y llegaron a ser una sola carne. Pues curiosamente, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, en entenderme y en conocerme, prácticamente la palabra es la misma. En ese conocimiento, en ese acercamiento, pero evidentemente no tiene nada que ver con un aspecto sexual en conocer a Dios, sino lo que tiene que ver es que tiene que ver que usted y yo mantenemos una relación de cercanía con Dios. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, en ese momento empezamos a conocer a Dios tal cual, como Él quiere que nosotros le conozcamos a Dios, como dice Él. Ahora, también Dios, en este caso a través de los profetas, le dice a su pueblo Israel lo siguiente, porque a veces pensamos que conocemos a Dios porque tenemos mucho conocimiento intelectual. Y cada vez que hablamos de conocimiento intelectual, siempre me viene a la mente un señor que conocí hace muchísimos años. Su nombre, Valentín. Yo creo que ya el señor, en aquel tiempo yo era un muchacho todavía, y este hombre pues era mucho más mayor. Y yo creo que este hombre ya pues habrá fallecido. Y recuerdo que me lo presentaron, y bueno, empecé a hablar con él. Bueno, me lo presentó mis abuelos a este señor, y todo lo demás, empecé a hablar con él. Y le dijo, bueno, él está estudiando en Las Palmas, fíjese si hace años, la década de los 80. Está estudiando en Las Palmas, está en el instituto, en el seminario, tal, no sé cuánto, no sé qué. Y el hombre, para mi sorpresa, empezó a hablarme del Señor. Y yo me quedé asombrado porque tenía un montón de datos de la vida del Señor. Entonces se me ocurre, y la típica pregunta directa al corazón para poder... Y dice, bueno, ¿y usted tiene vida eterna si usted muriera hoy y tal? No sabía la respuesta. No sabía contestar. Se quedó en ascuas. ¿Qué significa eso? Que no conocía a Dios. Porque el que conoce a Dios lo dice con total certeza. Lo dice con total seguridad. Sí,
Yo ahora mismo, si tuviera que morir, sé que voy al cielo. ¿Por qué? Por esto y por esto. Porque Jesús murió por mí en la cruz. Porque Jesús fue el sustituto mío en la cruz del Calvario. Él llevó mi pecado, mis maldiciones, todas mis ofensas, todas mis rebeliones, todas mis maldiciones, todo lo llevó Él por mí. Y Él dio su vida por mí. Yo lo único que he hecho es reconocerlo, arrepentirme y recibirlo en mi corazón. Y por su gracia, única y exclusivamente por su gracia, el Señor me hace salvo. Por ese mérito de Él hacia mí, no por mí mismo. Muy bien. Porque lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. Y por eso está esa relación y ese acercamiento. Pero el que no, es simplemente un conocimiento intelectual. ¿Y cuántas personas hay en esta vida, en este mundo, que tienen conocimiento intelectual, pero no conocen a Dios? Tanto es así que el profeta Isaías les dice lo siguiente al pueblo. Dice lo siguiente: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué su corazón está lejos del Señor? Porque todos los rituales, todo lo que ellos hacían era algo mecánico. Era simplemente un puro ritualismo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Pero no conocían de veras al Señor. Porque de veras lo que el Señor quería es que ellos se arrepintieran de su corazón, que dejaran sus malas obras, que hicieran justicia y misericordia al menesteroso, al necesitado. Pero no lo hacían, no lo hacían. Y trasladado esto al tiempo de hoy, del Nuevo Testamento, Juan, el evangelista, el amado, el discípulo amado, va directo en su primera carta de Juan. Dice, en esto sabemos que conocemos a Dios. Algo práctico. En esto sabemos que conocemos a Dios. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Porque el que dice que ama a su hermano y le aborrece, entonces no ha conocido a Dios. ¡Qué directo! Eso es pura teología. Sencilla, pero profunda. Si rechazamos, si renunciamos, si desobedecemos, en ese sentido repudiamos a un hermano y le aborrecemos, Juan nos está diciendo, tú no conoces a Dios. Porque si le conocieras a Dios, tu amor es tan grande por Él que le cubres multitud de faltas. Le perdonas, tienes compasión por Él, tienes misericordia por Él, para que se arrepienta, oras por Él, intercedes por Él, lo abraza, no lo rechaza. ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Amo yo a los hermanos? ¿Amo yo a la iglesia? Por ejemplo, ayer me sorprendió algo, tengo que decirlo a modo de testimonio. No lo quise decir porque no encontré la oportunidad, pero ayer en el discipulado, que por cierto echamos a muchísimos de menos ayer, pero los que estuvimos aquí, tuvimos un tiempo de discipulado en cuanto por qué hemos de orar, dimos las últimas razones de por qué necesitamos orar, también vimos la vez anterior por qué necesitamos orar y ayunar, que es importante, pero luego tenemos un tiempo cuando se termina todo de intercesión, de ayuno congregacional, de donde oramos, donde buscamos al Señor, presentamos oraciones y todo lo demás, un tiempo de alabanza, un tiempo así primeramente, cada uno en su rincón, y luego nos acercamos todos, oramos colectivamente y todo. Pero siempre tenemos la tendencia de decir, bueno, ¿alguno de ustedes ha sentido algo? Y bueno, dos hermanas sintieron algo. La hermana Bexabé sintió algo y luego la hermana Eva sintió algo también. Yo me quedé asombrado por la segunda cosa que se sintió, porque fue más directo al corazón. No es que la primera no valga, Bexabé, la primera también, pero la segunda fue directo al corazón, de reprensión del Señor hacia nuestras vidas, de tener cuidado en algo. Y cuando se dijo y se declaró, yo me dije a mí mismo como pastor, como si Eva me hubiese preguntado, que no me preguntó, tampoco estaba esperando que me preguntase, pero si me hubiera preguntado, pastor, mire, yo sentí esto, no sé, usted es el pastor, discierna si esto es de Dios o no es de Dios. Hermana, quédese tranquila, que esto viene del corazón de Dios. Yo lo confirmo que es así. Cuando lo digo, yo me dije, tiene toda la razón. Y me dije, Señor, ayúdanos
¿Usted quiere saber lo que dijo? Venga a la siguiente reunión y lo descubrirá. Gloria al Señor. Así que el conocimiento intelectual no es conocer a Dios. Es mucho más que eso, aunque tenemos que leer la Escritura y la Palabra para saber qué es lo que dice, porque de ella predicamos, evidentemente. Pero tampoco el conocer a Dios es una experiencia emocional. Es cierto que venimos aquí, nos quebrantamos, lloramos, levantamos las manos, ¿cierto? Dios nos toca, Dios nos bendice y sabemos que es Él. Pero no podemos, por decirlo así, hacer teología o decir, bueno, conozco a Dios porque me pasó esto. Es verdad que Dios nos visita. Es verdad que Dios hace un encuentro y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y Dios nos bendice y Dios nos toca. Pero no es suficiente porque hay muchos que sienten cosas del mundo y no conocen a Dios porque sintieron algo. La Escritura dice en Jeremías también que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Ahora, con esto no quiero decir, los que me conocen, a mí me gusta que haya actividad del Espíritu Santo en la congregación. Me gusta que Dios se mueva. Me gusta que haya cosas del Señor, que haya sanidades, que haya milagros, que haya palabra, que haya profecía, que haya todo eso. Porque todo eso es bíblico. Para nada cerramos la puerta a nada de eso. Estamos abiertos. Eso sí, a mí me gusta, como dice Pablo, hágase todo con orden y decentemente. No aquí, como si fuera esto la escandalera. No, eso no, sino todo decentemente y con orden. Porque Dios trabaja de esa manera, no con desorden. Así que creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Pero muchos en sus emociones, por decirlo de esa manera, piensan que conocen a Dios y no conocen a Dios. Miren, a veces uno predica la palabra del Señor o opina algo, pero no es opinar, sino es lo que dice la palabra del Señor. Y uno dice, bueno, pastor, tenga cuidado con esto, porque si se mete con esto puede tener enemigos y todo lo demás. Dice, pero yo no me puedo callar. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Esta semana, un pastor decía lo siguiente, y yo le dije, estoy de acuerdo contigo, totalmente, porque a ese pastor le hicieron una pregunta. Entonces este pastor preguntó si, oye, ¿está bien lo que yo dije? Yo dije, lo que tú contestaste está totalmente bien. El otro día, como ustedes saben, no recuerdo exactamente qué día fue, no era mucho, 15 días tal vez, fue este mes de mayo, ante todo el mundo, hubieron muchísimos testimonios, quiere decir muchos testigos, por televisión y todo lo demás, en la famosa Plaza de San Pedro, León XIV, estuvo allí, dio sus palabras y todo lo demás. Pastor, ¿usted está de acuerdo con esto y tal? Porque a mí me parece que la Biblia no dice eso. Y este pastor le dijo a su congregación, tienen razón, eso no está en la Escritura. Eso demuestra, por falta de conocimiento, demuestra que se equivocó, demuestra que no conoce la Escritura, o puede, en el caso más grave, pues es una herejía. ¿Usted qué opina, pastor? Bueno, ¿están grabando? Pues desconocimiento, falsa doctrina y es herejía. ¿A qué se refiere, pastor? Si es la máxima autoridad, la paz con todos vosotros, evidentemente, Dios quiere la paz, la paz, pero lo que no podemos hacer es rogar e interceder y pedirle a alguien la cual no nos la puede dar. El único que nos puede bendecir y dar la vida, el perdón, la paz y todo lo demás es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. No tenemos que rogar, no, que ustedes están en contra de ella. No, nosotros no estamos en contra de ella. Lo que ustedes han hecho de ella, ustedes saben quién, tan alto, tan igual, tan correntora, al mismo nivel que Jesús. Pero eso no lo enseña la Escritura. ¿Dónde se les ha metido tal cosa? Y lo peor de todo, que esto lleva a millones y millones y millones y millones de personas al error. Y ese error te separa, porque no conoces auténticamente al Salvador, como hemos leído en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan al Padre y a Jesús, no a nadie más. Por tanto, eso es una herejía. Es
¿Se da cuenta? No conoce a Dios. Y algunos dirán, muchacho, pero ¿cómo te atreves? Una eminencia, estudiado, tal, y no sé cuánto, no sé qué, y tú, tal. Es igual. No conoce a Dios. Si conociera a Dios, lo que tenía que hacer es, iglesia, a partir de hoy, esto se quita. Hubiera sido la hecatombe, ahí un cisma, una bomba. Pero no lo dijo. Así que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a conocer al Señor? Miren, hemos dicho que nadie le puede conocer por sí mismo, porque tenemos una barrera, y esa barrera es el pecado que impide que nosotros conozcamos a Dios. Pero la buena noticia es que Dios quiere que tú le conozcas. Dios se quiere manifestar. Él quiere manifestarse en medio de este mundo. Y Él se ha revelado de algunas maneras para que tú y yo le empecemos a conocer. Una de las revelaciones en la cual Dios se ha dado a conocer y mostrar es cuando el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, lo que Dios está tratando de decir es lo siguiente: todo lo que nosotros vemos, el mundo físico, antes que fuese el mundo físico, fue el mundo espiritual, y es el mundo espiritual, lo invisible de Dios, que no se ve, es hecho por Él. Pero este mundo físico en el cual nosotros vemos es una demostración clara de que hay un creador, hay un diseñador. Sería tonto de ver una figura, una escultura, no sé, una máquina, un ordenador, el mismo teclado. No, esto se construyó solo. Es como que hay una imprenta, por poner este ejemplo tonto, hay una imprenta y resulta ser que están todas las máquinas, está todo, están los caracteres, todos allí, que hay que ponerlos uno a uno, de la imprenta antigua, uno a uno, para poder trabajar, y de pronto resulta ser que hubo un incendio allí y pegó una gran explosión. Entonces resulta ser que al día siguiente vienen los bomberos y todo lo demás, el fuego se apagó y de pronto encuentran una obra maestra, encuentran allí un diccionario enciclopédico. Oye, qué interesante esto. Y esto. No, es que hubo una gran explosión y se formó el diccionario. Eso es absurdo. Tuvo que haber un autor detrás de todo ello que compilara todos los datos y la información y alfabéticamente pusiera todas las palabras y el conocimiento allí. Lo mismo sucede con la creación. Esto no se hizo de la nada. Fue Dios su diseñador. De hecho, los verdaderos científicos creen, porque tienen problemas de decir Dios, porque se meten en problemas, pero ellos dicen, detrás de todo esto tuvo que haber una mente inteligente. Vale, pues esa mente inteligente, aunque te cueste decirlo, es Dios. Es Dios, no la inteligencia artificial. Es Dios. Así que Él es el diseñador de todo esto. Pero al hombre le cuesta reconocer que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero todo esto visible se hace patente y real, que Dios es real, que Dios existe. Así que Dios se ha manifestado a través de su creación. Pero también Dios ha querido mostrar y se ha querido revelar a través de la persona de su Hijo Jesucristo, donde Él se encarnó y se hizo carne y habitó en medio nuestro. Nosotros podemos ver en los primeros 39 libros del Antiguo Testamento cuál fue el plan de Dios. El plan de Dios era un plan redentor. Nos cuenta acerca de una historia, de la historia de Dios con el hombre de su creación, que el hombre se perdió por causa de su pecado, y Dios en su grande amor y misericordia, lo que hizo Dios fue establecer un plan donde escogió un hombre pagano,
lo llamó de la tierra de Ur de Caldea y le dio una misión donde iba a hacer de él una gran nación, Israel, y de ahí vendría el Redentor. De eso trata toda la Escritura. Los 39 libros del Antiguo Testamento tratan de esa historia, de la historia de la redención del hombre, del plan de Dios descrito a través de la nación de Israel y de los profetas, hasta el último que fue Malaquías. Pero en la segunda parte, en el Nuevo Testamento, de esos 27 libros, lo que habla es acerca de la persona que se prometió que iba a venir el Redentor, el Cordero de Dios, Jesucristo encarnado y hecho carne, y como dice Pablo, conforme a la Escritura, muerto, sepultado y resucitado el tercer día, Jesús hizo acto de presencia. Y esos 27 libros hablan acerca de la obra redentora física en la tierra de Jesús, donde está el nuevo testimonio. Dios se ha manifestado muchas veces por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos, como dice Hebreos, se ha manifestado a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Por esto, esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y que me conozcan a mí. Fue Jesús quien dijo esas palabras. Todos los milagros extraordinarios que hacía Jesús apuntaban hacia que Él era el Mesías. Y Él todo lo que declaró fue cierto. Toda la palabra que Él declaró fue cierta. Una de las favoritas, o no favoritas, la mejor de todas, no fue el agua convertirla en vino. No fue, por ejemplo, caminar sobre el mar. No fue la multiplicación de los panes y de los peces. Porque, bueno, será verdad o no verdad. Lo realmente contundente fue cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Me ven a mí, yo mismo me he de resucitar. Así que al tercer día, Jesús resucitó, su tumba está vacía. Ninguna tumba de ningún otro hombre como Jesús está vacía. Y eso apunta, como dice Pablo, de que Él es el Salvador, el Redentor. Es la garantía para nosotros. Lo que tú has creído es cierto y real. Y me voy a meterme en otro tema que es muy de discusión, pero solamente lo nombro. ¿Y qué significa eso que Jesús bajó a las partes más profundas de la tierra, no sé cuánto, no sé qué, le predicó a los endemoniados, le predicó a los que estaban condenados y todo lo demás? Hay muchas teorías en cuanto a eso. Lo que dice la palabra ahí en Pedro fue que Él bajó. Señores, lo que declararon los profetas, ¿se recuerdan? Los que predicó, aquí estoy yo, la garantía, para que sepan que fue verdad. Chao, otra vez para arriba. Fue una declaración de victoria ante todo ese mundo de potestad y a los perdidos y todo lo demás antediluvianos. Fue una manifestación real del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que también, como dice David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Claro que sí. Yo recuerdo, antes de no ser cristiano, yo recuerdo que vivía en una casa, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero yo dormía en lo que hoy día se llamaría un ático. Por ejemplo, mis abuelos dormían abajo, yo dormía en lo alto. Ellos me preparaban una habitación en lo alto. Un poco de historia. En la habitación mía que me prepararon antiguamente era un palomar. Yo lo llegué a ver, un palomar. Me acuerdo que mi abuelo decía, ¡bah! Esto está más un palo gallinero, ¿no? Decía eso. Y bueno, era un palomar, aquello se transformó, tal, una habitación tal, y bueno, ahí estuvimos. Pero yo tenía una costumbre, y es que antes de acostarme, yo salía hacia afuera, hacia la azotea, y como en la zona donde yo antes vivía, hacía así, se podía ver muy bien las estrellas, yo miraba, y yo me decía, chacho, qué hermoso, qué bonito. No sé, una manía que tenía antes de acostarme. No era creyente, y yo llegué a este pensamiento. Chacho, esto tuvo que hacerlo alguien. Tuvo que hacerlo alguien. Pero no tengo ni idea quién fue. Ni jamás por la mente se me pasó de decir que era Dios. Nunca se me pasó eso. Pero sabía que eso tuvo que haber alguien que lo hizo. Me parecía increíble, esto no puede ser solo, imposible, imposible. Bueno, al final de los tiempos, el Señor me hizo ver que Él era el autor. Pero la misma creación da testimonio. Ahora bien, hemos visto que Dios se manifiesta atrás de la creación
Y Dios se ha manifestado a través de las Escrituras y a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Señor nos ha dejado su palabra, la Escritura, lo que llamamos la Biblia, el conjunto de estos 66 libros. Ahora bien, vamos a ir acercándonos un poco más a donde queremos llegar. Dios se ha revelado a través de su creación, Dios se ha revelado a través de la persona de Jesucristo y Dios se ha revelado a través de los santos profetas, donde hoy día, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tenemos las Escrituras. Pero si yo quisiera conocer un poco más de cerca al Señor, ¿cómo lo hago? Pues el Señor quiere que nosotros lo hagamos, en primer lugar, cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor. Por eso hacemos énfasis, siempre tenemos nuestro devocional diario, leemos la palabra del Señor, meditamos en la palabra del Señor, es su palabra. La Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios. Él es la palabra. El logos y el rema de Dios está ahí. Entonces nosotros, para conocer más al Señor, conocer acerca de Él, de sus características, sus atributos y todo lo demás, tenemos que leer y meditar qué es lo que dice la palabra. Orar, Señor, voy a leer tu palabra, Espíritu Santo, ayúdame. Y a través de que vamos profundizando y todo lo demás, ahora bien, escuche bien, una cosa es ir a la playa y es un baño, ¿cierto? Y uno dice, oye, qué rico el agua, maravilloso y tal, la playa que a usted le guste y tal, fantástico, vale. Pero tú quieres experimentar mejor, bien, ponte este traje. Si no, pregúnteselo a Cristian, pongas este traje de submarinismo, vamos un poco más allá y vamos a profundizar abajo. ¡Pah! Una cantidad de peces, tranquilo, aquí no hay tiburones. Una cantidad de peces maravillosos, increíble todo lo que hay debajo del agua. ¿Sabes? Yo no pensaba que había esto. Lo mismo sucede con la palabra. No leas por encima superficialmente. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Fue lo que Jesús dijo. Y cuando empezamos a escudriñar las Escrituras y a profundizar, nos quedamos asombrados. Pero si no escudriñamos, si no investigamos, si no nos profundizamos y zambullimos, ¿cómo vamos a descubrir más del Señor? Y el Señor quiere que nosotros le hagamos. Así que eso es primordial. Y la segunda forma y manera práctica en la cual nosotros empezamos a conocer a Dios es que una vez que nos zambullimos y sumergimos y escudriñamos su palabra, pues nace en nuestro corazón el brindar nuestro agradecimiento al Señor, el orar, el compartir, en tener no ese monólogo, sino ese diálogo, como vimos ayer, en esa relación con el Señor. Y entonces Él se convierte en nuestro amigo y nosotros el amigo de Dios para con Él. Y eso es algo extraordinario. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto en el capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios, versículo 9, creo que dije el capítulo 1, sí, ¿no? Dice la palabra lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuisteis, ¿qué cosa? Llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pablo le está diciendo a la iglesia, vosotros fuisteis llamados a tener comunión ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Porque cuando empezamos a tener comunión con el Señor, ¿qué ocurre? Empezamos a conocerle. Y ahora vamos a llegar donde queríamos llegar. Los discípulos estuvieron 3 años con el Señor. Llegados a un punto donde lo vieron, comieron con Él, durmieron con Él, cenaron con Él, desayunaron con Él, tantas cosas con Él, en la barca, en la multiplicación de los panes, tantos episodios maravillosos, increíbles. Y llega un momento en que Jesús lanza la gran pregunta. Y a nosotros también hoy. ¿Qué dice la gente?
¿de quién soy yo? Señor, algunos que eres Juan el Bautista, algunos que eres Elías reencarnado, algunos que eres uno de los profetas, otros que tal, otros no sé cuánto. Todas esas respuestas eran erróneas. Erróneas. El pueblo no conocía. Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Y nosotros? ¿Qué decimos quién es Dios? ¿Quién soy yo? Y Pedro, como siempre, rápido, práctico, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo viviente. Tú eres el Hijo de Dios. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tanto fue así, Señor, ¿a dónde iremos? Si no solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres la fuente de la vida. Es la bendición. ¿A dónde iremos? Por lo cual, cuando tú y yo tenemos comunión con el Señor y empezamos a descubrir, suceden dos cosas en nuestra vida que vamos a tropezar sí o sí. La primera de ellas es que vamos a tropezar y vamos a entender, porque el Espíritu Santo nos hace entender lo siguiente, es que Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador. No solamente Salvador, sino que también nos damos cuenta de que no es Salvador, sino que también es el Señor, el Kurios, o el Kyrios, el que todo lo puede. Ahora bien, si yo entiendo que Jesús es mi Salvador, esto implica lo siguiente en mi vida. Implica en primer lugar que yo estoy reconociendo que soy pecador. Estoy reconociendo que necesito salvación. Estoy reconociendo que si no la recibo como Salvador en mi vida, tengo el 100% de posibilidades que me pierda por toda la eternidad. Y por lo tanto, yo necesito arreglarme con el Señor. Necesito hacer paz con el Señor. Porque separados de Cristo no podemos hacer nada. Y por tanto, como estoy separado, he sido destituido de la gloria de Dios. Por cuanto yo he pecado, soy separado de Dios. Por tanto, yo tengo que arreglarme con Él, con el Salvador. Y por tanto, yo lo quiero hacer. Sería tonto no hacerlo, porque nos perdemos por la eternidad. Por lo cual yo decido hacerlo. Al cual yo decido hacerlo, resulta ser que Él me perdona los pecados, resulta ser que hay en nosotros una nueva conversión, tenemos la vida eterna y nos convertimos o debiéramos convertirnos realmente en testigos de Él, de lo que Él ha hecho con nosotros. Pero a medida que vamos conociéndole y teniendo comunión con el Señor, resulta ser que descubrimos algo más. Que muchas veces, en la gran mayoría, descubren a Jesús como Salvador. Pero mira, ¿pero no la has descubierto como Señor? Vos todavía no has llegado. Pues tienes que llegar, estás tardando. Porque el llegar a Jesús como Señor, que es lo más que le cuesta a la iglesia de recibir al Señor como Señor, esto implica en nuestra vida reconocerlo como el gobernante y dueño y amo de nuestra vida. Pablo le dice, vosotros habéis sido comprados con la sangre de Cristo, para que no hagáis lo que ustedes quieran, porque vuestro dueño es Dios. Fíjense cosas estúpidas que podemos decir. Cuando usted va a comprar algo, quiero decir una adquisición, una vivienda, un vehículo, hacer planes en su vida, lo que fuera, un viaje, estudiar, ¿le ha preguntado al Señor? Es bueno preguntarle al Señor todo, porque eso le va a garantizar que Dios lo va a dirigir y se va a equivocar lo menos posible. Y cuando te equivocas, el Señor te puede decir, es que no me sacaste fuera de tus planes. Y por eso tenemos problemas y dificultades. Son cosas sencillas. Ahora con cosas más profundas. Cuando tú te vas a casar con alguien, le preguntas si es la mujer o el hombre de Dios para tu vida, el 80%, por la experiencia que tengo como pastor, la respuesta es no. No, es que me gustó, es que lo vi por Instagram, lo vi por Facebook, lo vi por TikTok, lo vi por tal. Ay, pastor, mire lo que me pasó.
Pues mi hijo, aguántatela. ¿Qué le voy a decir? ¿Me vas a poner una carga ahora de interceder y oración? Ay, el pastor no tiene amor. No, no tienes amor, no. Es que no hiciste las cosas bien. Y lo que tú no puedes hacer es cargar indebidamente por causa de tus cosas. En serio. He visto un montón de personas así, que se meten en, Dios mío, pero Él es tu Señor, pregúntale. No te dejes guiar por la carne, por los sentimientos. Pregúntale al Señor. Para que no hagas lo que quisieres. Y esto nos cuesta, pero esta es mi vida, yo soy el rey. No, porque eso implica que cuando reconocemos a Jesús como Señor, reconocemos su autoridad. Y le preguntamos todo, nos entregamos totalmente al Señor, a Él. Y dependemos de Él 100%. Y las cosas nos van a ir bien, porque Él es el dueño de nuestra vida. Ahí es donde quería llegar. Y ahora vamos a llegar a lo siguiente. Todos nosotros hemos recibido a Jesús como Señor de nuestra vida, ¿cierto? Pero le hemos recibido como Salvador, sí, pero como Señor le hemos recibido. Jesús reunió a todos sus discípulos, los llevó a un monte, se sentó en una barca y allí les lanzó un mensaje, conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Y al terminar todo su discurso, Él enseña muchas cosas, pero me gusta una que ella dice, y el que hace todo esto, le compararé a un hombre sabio y prudente que edificó su casa, ¿dónde? En la roca. Cristo es la roca. Pero el que no, es un hombre imprudente, insensato, que edificó su vida, ¿dónde? En la arena. Vienen vientos, tempestades, el huracán, el Katrina, y se va todo. O el Filomena. Pero si tú edificas tu vida en la roca, te va a ir bien. Pero Jesús antes de terminar dice algo que la verdad que a mí me asustó. A mí me asusta. ¿Quieren saberlo? Mateo 7, 21 al 23. Terminando el Sermón del Monte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¡Ay, mi madre! Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y miren lo que dice el Señor. Y entonces les declararé, nunca, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero esta gente no conoció al Señor. Jesús dice, nunca os conocí. Nunca hubo esa relación. Aunque los eruditos en la Escritura, porque me gusta ser fiel al texto, me dirán, pastor, pero si usted mira todo el contexto, este versículo tiene que ver con los falsos profetas. Y yo le diré, correctamente, está hablando en ese contexto con falsos profetas que ha de aparecer y todo lo demás. Pero también en la vida práctica, uno pudiera convertirse en un cristiano nominal. Si salimos ahí fuera a la calle y le preguntamos a la gente, ¿usted es cristiano? Ah, sí, 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 sí. Pero luego por sus frutos vemos que no es cristiano. No hay una relación. Porque si fuéramos cristianos de verdad, nos apartaríamos del pecado. Entonces, en estos 3 versículos, aquí vemos en primer lugar palabras vacías. Señor, Señor, donde están clamando, no profetizamos en tu nombre, obras muertas. Y hay unas terribles consecuencias de parte del Señor, cristiano. Así que el asunto es el siguiente, en este mensaje de hoy. No es para traer condenación, no es para demonizar a nadie, nada de eso, sino simplemente es para nosotros mismos, contestarnos a nosotros mismos, ¿realmente le conozco? Porque si conozco al Señor, sí o sí, tiene que haber un cambio en mi vida.
Tiene que haber un cambio, donde ya deje de ser el que era antes. El viejo Elías, ahora estoy transformado en el nuevo Elías, en una nueva persona, en un hijo, una hija de Dios, que magnifica y bendice el nombre del Señor y bendice a todo el mundo. En eso tenemos que convertirnos. Y decir, Señor, ayúdanos a que yo sea realmente un discípulo tuyo. Cuando Jesús resucitó, les dio una última orden a los discípulos. Estuvo por espacio de 40 días, después fue alzado a los cielos. Y este Jesús que habéis visto irse, varones galileos, de la misma forma que lo habéis visto, regresará. Pero Él les dio una última orden que conocemos como la Gran Comisión. Y nos dijo, vayan por todo el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos en todas las naciones y que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces, si conocemos a Dios, entonces vamos a guardar todas las cosas. Como dijo Jesús, el que me ama, porque le conocemos a Él, guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. Te voy a pedir que te pongas de pie. Amigo, amiga, esto es muy serio, la palabra que hemos dicho. Es para no vivir una vida débil y floja en el Señor, sino saber que realmente conocemos al Señor. Y si conocemos al Señor, hay un cambio en nuestra vida, donde nos entregamos y vivimos una vida plena con el Señor, que somos realmente discípulos del Señor. Te esperamos hasta el próximo día. Dios te bendiga grandemente.